sentimos parte de nuestra experiencia espiritual en este lugar. Y bueno, hoy nos invitaron, no es que queríamos, sino que simplemente nos invitaron, así que agradecemos la invitación. Veo algunas caras no tan conocidas para mí, así que eso también nos pone muy contentos, porque sin lugar a dudas sentimos que el Señor está prosperando la obra en este lugar. Así que, como siempre, traemos los saludos de nuestros hermanos y de nuestra familia. Y les comento que, si el Señor lo permite, esta semana volvemos a viajar al norte para colaborar unos días allá, en La Quiaca. Así que tenemos esa bendición. Les pedimos que nos tengan presentes en las oraciones. Creo que en el grupo de la iglesia había comentado, ¿no? Bueno, yo me doy cuenta en el grupo de la iglesia que le dan la bienvenida a hermanos que se integran al grupo de la iglesia, por lo menos al grupo de WhatsApp, que me imagino que también estarán integrados a las actividades de la iglesia, pero bueno, no los conozco, así que si hay alguno acá presente de los que no conozco, bienvenidos a mi vida espiritual, porque oramos por todos ustedes, oramos por el grupo de la iglesia, por las actividades de la iglesia aquí en este lugar, así que están todos incluidos en nuestras oraciones. Y también nos enteramos los otros días, cuando Horacio me invitó, que próximamente van a tener bautismos, que se integran también al cuerpo visible de la iglesia. Algunos, es una alegría también, porque eso nos demuestra que el Señor va haciendo la obra, ¿no? No es obra de los hombres. Sabemos que simplemente somos instrumentos y tenemos la oportunidad de congregarnos en un lugar físico. Y somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, pero también somos parte de la iglesia, del cuerpo local de la iglesia. Así que eso nos da alegría el poder ver el crecimiento. Y especialmente cuando son jóvenes, ¿no? Porque cuando son jóvenes los que se integran a la iglesia, quiere decir que la iglesia está viva. Cuando son grandes también la iglesia está viva. Pero la expectativa de vida en los grandes es menor que en las de los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, cuando la iglesia la integran todos viejitos, ¿cuántos años más de vida tiene esa iglesia local, no? Pero cuando la iglesia la integran viejitos, que aportan la experiencia, jóvenes, que aportan la madurez, y adolescentes y niños, eso da una expectativa de progreso y que la iglesia va a continuar en el camino, ¿no es cierto? Así que eso es una buena expectativa. Bueno, hermanos, gracias por la invitación. Les llevo también los saludos de ustedes a los hermanos del norte, ¿no es cierto? Bueno, gracias. No me defraudan. Bueno, hoy quería compartirles un mensaje que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas atrás, en una reunión de matrimonios que tuvimos. El hermano que compartió el mensaje de la palabra hizo una referencia al arca del pacto, al arca del Antiguo Testamento, y trajo obviamente una aplicación a esa referencia, y a mí me llamó la atención porque, digo, esta referencia es para mí y se las quiero compartir. Vamos a leer unos versículos en la palabra del Señor, en Primera Reyes, capítulo 8, en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, uno de los libros históricos. Primera Reyes, capítulo 8, es un pasaje muy conocido. Les recuerdo que 8, Primera Reyes 8. Les recuerdo que yo leo en la Biblia Reina Valera, versión 1909, y algunas palabras es diferente a la versión 1960, pero el sentido es el mismo y vamos a tratar de aplicarlo a la enseñanza. Dice, voy a leer a partir del versículo 6 de Primera Reyes 8. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines.
porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaran ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde afuera. Y así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más que las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Voy a resumir la lectura y voy a leer el versículo 27. Dice: pero es verdad que Dios, esta es ya la oración de Salomón, esta es la dedicación del templo de Israel construido por Salomón. El versículo 27 dice: pero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Es la pregunta de Salomón. En este relato nos cuenta la dedicación del templo, cuando el templo de Salomón fue terminado de construir y ya estaba todo preparado, y fueron y llevaron el arca del pacto a ese lugar y la depositaron, como leímos en la porción que mencionamos. Pero lo notable es que cuando el arca del pacto es puesta en ese lugar, se llena la casa de una nube, dice acá, que era la presencia misma de Dios. Tal era la intensidad de esa nube y la ocupación de la nube, que los sacerdotes no podían entrar para ministrar, para realizar su oficio. Y Salomón obviamente no era sacerdote, no estaba presente, no era el que intentaba entrar, pero era el que había construido el templo, este templo que era el sentir en el corazón de David, su padre, que había provisto también todos los materiales o casi todos los materiales necesarios para la obra y toda la decoración y todo lo que se puso en ese lugar. Un diseño de David, podemos decir. Y también había David procurado otras cosas que estaban involucradas en el culto, como la alabanza, las canciones, los instrumentos de música y un poco del orden del culto que él sentía que debía dar a Dios. Pero Salomón encuentra esto notable, ¿no? Y era esa grandeza, que él había construido un templo que era para la época monumental, era algo grandioso. Hoy en día para nosotros resultaría algo pequeño, pero para la época era una obra de arte de la arquitectura que recién se estaba desarrollando, era algo muy grande. Y la presencia de Jehová la había llenado de tal manera que no podían entrar, y esta era la expresión, ¿no? Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo iba Dios a habitar en un lugar que Él había edificado? Bueno, y esto me llevó a pensar la referencia que hacía este hermano que yo les decía el otro día. El arca del pacto era un cajón que tenía, para las medidas nuestras, está relatado en codos la medida, ¿no? Pero para nuestra medida tenía en esta posición 1,11 m, casi como esto. En esta posición de alto, 67 centímetros. Y en esta posición, 67 centímetros. Era algo un poco más chico que esto. Cuando construyeron el arca, Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, los artesanos y todo el pueblo que participó, habían construido el arca y habían construido también todo lo que era el templo, la carpa que se trasladaba de acuerdo al mandato de Dios. Y cuando pusieron el arca en el lugar santísimo, que era
una tienda, una carpa, ¿qué pasó? No sé si se recuerdan en la historia. También se llenó de la presencia de Dios. Y la nube se puso ahí y se quedó ahí durante 40 años arriba de ese templo portátil. Y era la nube que guiaba al pueblo de Dios. Esa nube cuando se levantaba, se elevaba al cielo, ¿qué quería decir? Que el pueblo debía levantar campamento y salir detrás de la nube. Cuando la nube se asentaba, en ese lugar donde se asentaba la nube, tenían que armar otra vez todo el templo portátil de carpa y quedarse ahí el tiempo que Dios determinara. Y por 40 años los guió por ese desierto. Sabemos por la historia que pasaron muchas veces por el mismo lugar. Un desierto que lo podían haber atravesado todo ese pueblo grande en 2 meses o 3 meses, tranquilamente, estuvieron 40 años. Pero la presencia de Dios se manifestaba en esa arca, en ese lugar, en ese cajón. Nos cuenta la palabra, podemos leer en varios versículos, que ese cajón, ese arca, tenía una referencia espiritual muy importante para todos, para todo el pueblo. Lo vemos a Isaías haciendo mención al arca cuando oraba. Lo vemos a Ezequías, el rey Ezequías, orando también al Dios que mora entre los querubines, haciendo referencia al arca, no a los cielos, porque también Dios en los cielos mora entre los querubines, que son una jerarquía de ángeles, pero hacían referencia a ese cajón, a esa arca. Y hay varias referencias en la palabra del Señor que expresan esto, ¿no? Que el pueblo de Israel le daba al arca, a ese cajón, una importancia significativa, como que fuera verdaderamente la presencia y la morada de Dios. Y nosotros en este sentido podríamos expresar como Salomón, ¿no? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo habitas en este lugar? Y les voy a hacer mención a 2 referencias, que son las que a mí me llamó la atención. Vamos a leer en 1 Samuel 7, unos libros antes de Reyes, está segunda, y antes de 2 Samuel está 1 Samuel, capítulo 7. Primera Samuel, capítulo 7, nos hace referencia a un episodio en el cual está involucrada también el arca. Esto sucede muchos años después de la construcción del templo en el desierto, cuando todavía el templo no tenía un lugar físico, que seguía siendo la tienda, y los filisteos en las guerras que tenían con Israel habían capturado el arca y se la habían llevado a su territorio, son vecinos, ¿no? Es como decir, acá se lo llevaron los uruguayos acá en una balsa, algo así, ¿no? Cruzaron el río Uruguay ahí en el lugar más cortito y se la llevaron. Y tuvieron unas desgracias, porque tenían el arca pensando porque reconocían que en el arca estaba el poder del pueblo de Israel, pero cuando la tuvieron ellos, tuvieron un montón de catástrofes, enfermedades, pestes, se murieron muchos y tuvieron enfermedades muy feas. Después léanlo si quieren, para no hacer referencia, y por ahí no utilizar yo acá palabras que por ahí nos dan un poco de pudor. Pero en la palabra está muy claro. Bien, acá en 1 Samuel 7 dice, los primeros versículos, 1 y 2, dice: y vinieron a los de Chiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la metieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Chiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años estuvo el arca en la casa de Abinadab?
20 años. Y no hace otra referencia. Después de estos 20 años comienza la familia de Saúl, el primer rey de Israel, mueren todos, comienza a tener la autoridad en Israel David, y David, que amaba a Jehová, sintió la necesidad de sacar el arca de ahí y llevarla a Jerusalén. Entonces propone todo esto al pueblo de Israel: vamos a sacar el arca que está ahí por muchos años en la casa de Abinadab, vamos a llevarla a la ciudad de David. Jerusalén en ese momento se conocía como la ciudad de David. Y bueno, se pusieron de acuerdo, es como nos ponemos de acuerdo nosotros acá. Vamos a llevar el arca de acá, la vamos a llevar. Bueno, nos planificamos un poquito, sabemos que es algo importante, que es la presencia de Dios está en el arca, vamos a llevarla. Bueno, nos bañamos, nos ponemos ropa buena, nos preparamos, agarramos ¿cómo la podemos llevar? La llevamos en un carro. No era algo muy pesado, pero igual la llevaron en un carro. La pusieron en un carro, la llevaron, y cuando salieron, al poco tiempo de transcurrido el peregrinaje, los bueyes que tiraban del carro se espantaron y alguien agarró el arca por las dudas para que no se cayese y se murió. Entonces David se asustó porque tocó el arca. Eso estaba ya escrito en la ley de Jehová, que nadie podía tocar el arca. Pero en el descuido, el arca había estado 20 años en mi casa, porque uno de los que tocó el arca y el otro que llevaban eran de la familia de Abinadab. Había estado el arca en la casa 20 años y seguramente lo tendrían con mucho descuido como un mueble más, ¿no? Seguramente habrían dicho, ¿por qué no ponemos esto a un costado? Porque en este lugar me molesta, como nos pasa a nosotros con un mueble o algo que habitualmente no usamos en la casa. Buscamos de ponerlo en un costado donde menos moleste. Y en la casa de Abinadab por 20 años estuvo el arca y seguramente no le dieron importancia, no le dieron valor. No sentían tal vez que era la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, cuando muere Usa, por haber tocado el arca, se asustaron y dijeron, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a esperar. Y la llevaron a casa de Obed-Edom. Vamos a leer en este mismo capítulo los versículos. No es este capítulo. Primera Crónicas. Vamos a leer en Primera Crónicas. Después de Reyes. Samuel, Reyes, Crónicas. Primera Crónicas, que es el relato paralelo, el pasaje que relata el mismo episodio del traslado. Primera Crónicas, capítulo 13. Muchas gracias, Mateo. Ya que trajo, vamos a aprovechar. Salud. Relata el mismo episodio con otras palabras, pero acá no detalla que el arca había estado en la casa de Abimelech, de Abinadab, durante 20 años. Pero nos dice en los últimos versículos, el versículo 13 y 14, que y David no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. Miren la diferencia, ¿no? ¿Y la diferencia estaba en el arca? El arca era la misma que estaba en la casa de Abinadab, que fue a la casa de Obed-Edom. En la casa de Abinadab había estado 20 años y en la casa de Obed-Edom 3 meses hacía que estaba. Y Obed-Edom y toda su casa y toda su familia habían sido bendecidos. Al punto que se habían dado cuenta los otros, no solamente Obed-Edom seguramente, los demás se dieron cuenta. Y se dieron cuenta a tal punto que fueron y le dijeron a David, David,
la casa de Obed-Edom, desde que está el arca, ha sido bendecida, ha sido prosperada. Y entonces David dijo, vamos a buscar el arca para traerla a la ciudad de David. Pero esta vez vamos a hacerlo bien. Vamos a buscar el consejo, porque la vez anterior no lo hicimos como era correcto, como la ley lo indica, como lo indica el reglamento, como lo indicó Dios a Moisés cuando construyeron el arca. Tenían que realizarlo de alguna manera especial. No la podían llevar en un carro, la tenían que llevar los levitas, los de la familia de Leví. En la casa de Abinadab eran todos levitas también, pero sin embargo no estaban en comunión con Dios. No le dieron la importancia al arca, pero en la casa de Obed-Edom sí. Obed-Edom también era levita. Si buscamos la referencia, ¿no es cierto? Acá no lo aclara, pero tenemos que buscar la referencia. Como yo ya lo leí, se los cuento. Tanto Abinadab y su familia como Obed-Edom y su familia eran levitas. Estaban los dos en la misma condición. Podían haber hecho las cosas correctamente, pero sin embargo en la casa de Abinadab no le dieron importancia y en la de Obed-Edom sí, al punto que Dios bendijo a la familia de Obed-Edom. Y ahora, esto es lo que me llevó a mí a la referencia, a mi meditación, ¿no? ¿Cuál es la aplicación personal de este hecho a mi vida particular? ¿No? Porque nosotros podemos tener conocimiento de la palabra, ya lo dije muchas veces, ¿no? Pero el conocimiento de la palabra de Dios, no conocimiento de cultura general, conocimiento de la palabra de Dios, si a mí no me lleva a una experiencia personal, es una condena, es una responsabilidad muy grande. Conociendo la historia de la palabra de Dios, nosotros comprendemos cómo Dios piensa. Si en alguna manera nosotros pudiéramos entender los pensamientos de Dios, porque la palabra también me dice que son más altos los pensamientos de Dios que mis pensamientos, y tan distantes como los cielos de la tierra, sus caminos que mis caminos, ¿y quién los conocerá? Pero si en un poquito nosotros en el conocimiento de la palabra alcanzamos a comprender cómo Dios piensa, cómo Dios actuó a lo largo de la historia y aplicarlo a nuestras vidas, eso a nosotros nos va a dar también bendición. ¿Y cómo puedo yo esto aplicarlo a mi vida? Vamos al Nuevo Testamento ahora, para leer unos versículos que son también importantes para nosotros. Vamos a 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 3. En el versículo 16 me dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El arca era el lugar de la morada de Dios. Ese cajón insignificante, para nosotros un cajón hoy, no por ahí uno se expresa con un poco de irreverencia, pero ese cajón era el lugar de la morada de Dios en la tierra. Sabemos que el Espíritu Santo se manifestaba también, pero para el pueblo de Israel ese lugar era la morada de Dios en la tierra. Y acá me dice a mí, porque esta carta es a los hermanos de Corinto, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Pero si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo vas a morar en esta casa que yo construí? Dijo Salomón. Y a mí me dice, y a vos te dice, acá son todos creyentes, ¿no? ¿Son todos hijos de Dios? ¿Todos recibieron a Cristo como un Salvador personal? ¿Todos? Bueno, ¿somos todos hijos de Dios? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Me dice a mí, ¿que soy templo?
de Dios, que el Espíritu Santo vive en mí. Esta caja insignificante, que no tiene ningún valor, que si lo enterramos en pocos meses no queda nada, en pocas horas es comida de gusanos y en pocos meses abono para la tierra. No queda nada. Sin embargo, me dice la palabra que esta caja es templo del Espíritu Santo. ¿Morada de quién? Morada de Dios. ¡Qué privilegio! Vamos a corroborar esto porque no lo dice solo acá. Leamos unos versículos más adelante, capítulo 6 de 1 Corintios 19. 1 Corintios 6, 19. Me dice lo mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros. ¿Somos de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró con un alto precio. Con su sacrificio derramó su sangre y pagó el precio de nuestro rescate, porque nuestra condición, ¿cuál es? De muerte, somos pecadores. Pero sin embargo, hemos sido comprados y tenemos que saber y no ignorar que no somos nuestros. ¿De quién somos ahora? De Dios, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Somos propiedad de Dios. Y que esta caja es templo del Espíritu Santo, morada de Dios. Y entonces podemos leer también en Efesios 2, 21 y 22. Efesios 2, versículos 21 y 22. Dice, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá es otra cosa, santo ya me dice. Santo, sin pecado, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Otro pasaje, volvemos a Corintios, pero en 2 Corintios, para darle un poquito de orden a la experiencia, me dice 2 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Acá ya me está dando otra orden, que yo me aparte de todo lo que es pecaminoso, todo lo que es idolatría, todo lo que no corresponde al verdadero Dios, para que Dios pueda morar en mí, en esta caja. Y ahora, si yo hago las cosas como la palabra me indica, seguramente la morada de Dios en esta caja va a traer bendición. Y nosotros tenemos dos alternativas en nuestra experiencia personal con Dios. O ser como Abinadab, que el arca estuvo ahí por 20 años, como un objeto que ocupa un lugar en la casa que tal vez seguiría hasta molesto, o puedo ser en mi experiencia espiritual como Obed-Edom y su familia, que en poco tiempo la bendición de Dios se iba a notar de tal manera que daba testimonio a todos los que lo rodeaban. Pero ¿de quién depende eso? Eso depende de cada uno. Abinadab por 20 años no le dio importancia, y Obed-Edom seguramente reverenció la presencia de Dios en su vida, en su hogar. Y entonces, esto es lo que yo tengo que trasladar a mi experiencia particular y personal. ¿Qué es lo que voy a hacer con la presencia de Dios en mi vida?
si la voy a honrar, si la voy a tener en poco, si voy a obedecer el conocimiento de la palabra o no me va a dar importancia. Voy a hacer una vida igual que antes. Si yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, entra en mi corazón en ese momento el Espíritu Santo. Ya lo sabemos, ¿no? Pero lo puedo tener apagado, comprimido. El Espíritu Santo no se va a ir de mi corazón. Si yo lo he aceptado sinceramente, va a permanecer en mi corazón. No se va a ir. Yo soy salvo. Pero ¿habrá bendición en mi vida? Eso depende de mí, de mi obediencia, de mi sujeción. Y una cosa que a mí me llamó la atención también es que durante el traslado del arca, en los dos episodios, tanto cuando lo trasladaban de la casa de Abinadab como cuando lo trasladaban desde la casa de Obed-Edom, había alegría. Era algo muy serio. Era algo casi santo, ¿no? Había que prepararse para eso. Pero sin embargo, había alegría. Y eso me hizo pensar a mí, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestra vida cristiana es una vida religiosa, que somos religiosos. Por ahí yo a un incrédulo, para entrar en un punto de contacto, le digo, yo soy religioso porque puede entender en su capacidad del conocimiento intelectual hacer diferencia entre un religioso y uno que no es religioso. Pero la religión es algo, una apariencia, y la vida cristiana es algo personal, algo íntimo. Y la vida cristiana, religiosa, a veces se transforma, se trastorna en algo muy solemne, ¿no? Algo muy santo, nuestra postura, algo que no nos podemos reír, algo que somos muy serios. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Escuela Bíblica de Teología Alerta, uno adopta posturas, ¿no? Y todos los que íbamos a la Escuela Bíblica estábamos así. Corbata, saco, aunque hiciera mucho calor, transpirados hasta los tobillos, pero así la Biblia acá, que se notara, porque éramos alumnos de la escuela bíblica y teníamos que ser muy serios. No nos reíamos, no podíamos hacer chistes, y mi personalidad estaba, porque soy totalmente diferente, creo que soy una persona divertida, creo que cada vez que puedo hago un chiste, y el arca, el pueblo de Israel, lo transportaba con alegría, y danzaban, y cantaban, y tocaban instrumentos. Y la vida cristiana tiene que ser así. No podemos ser una apariencia de religiosidad sin vida. Al contrario, la vida cristiana debe ser alegre. Nosotros tenemos que ser alegres. Y no podemos evitar de reírnos o simular que algo no nos causa gracia cuando en realidad nos divertimos y nos causa alegría y somos felices. La vida cristiana no puede ser triste. Al contrario, cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios y atravesamos una tribulación, una necesidad, un problema, lo enfrentamos con alegría. A veces no estamos alegres, pero lo enfrentamos con la esperanza que el Señor tiene el control de todas las cosas y nos va a ayudar a salir. Y nos va a dar la victoria. Aunque estemos en enfermedad y sabemos que la consecuencia de nuestra enfermedad sea la muerte. Pero tenemos esta esperanza que vamos a estar en otro lugar que es mucho mejor. Nuestra muerte nos va a llevar a la presencia de Dios, donde todo es mejor. Y aunque atravesemos en este mundo situaciones de toda característica, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas familiares, problemas no se me ocurre, en el auto, qué sé yo, la peor tragedia que me puede pasar, se me pinchó una goma. ¡Oh! Todo lo tenemos que tomar con alegría, porque somos cristianos y estamos transportando la presencia de Dios.
en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y así como transportaban el arca, un cajón, con alegría, con címbalos resonantes, cantando y danzando, nosotros somos transportadores de la presencia de Dios y debemos manifestar que somos felices. No podemos tener una vida religiosa simulada. Somos cristianos y tenemos a Dios en nuestros corazones y eso se debe manifestar, aunque seamos pobres. Porque la presencia de Dios no se manifiesta en los ricos, en los pobres, se manifiesta en el cristiano, en el corazón. Podemos tener una ropa sencilla y humilde y tal vez hasta rota, pero vivir con alegría. Podemos tener un 147 cachuzo y que todos me dicen, ¿con eso te vas a ir a la quiaca? Y sí, me voy con esto porque es lo que tengo. Y lo tengo que hacer con alegría. Y vas a llegar, y si una vez ya llegué, puede ser que llegue de vuelta. Y si se me queda en el camino, lo arreglo y sigo. Y si se me queda en el camino y no puedo seguir, volveré. O lo dejaré en algún lugar ahí guardado, que yo me vengo en colectivo. O lo llamo a Carlito. Carlito, ¿estás pasando por acá? Pasame, levantame que me vuelvo con vos. El otro día él estuvo por Jujuy y me contó, bueno, creo que le enteraron todos. Y bueno, me traerá de Jujuy, no sé. Pero la vida cristiana es todo alegría. Debe ser alegría. Y cuando atravesamos dificultades, tenemos el consuelo de la presencia de Dios. Hay un versículo que se los quiero compartir ya para terminar. ¿Hasta qué hora tengo? Ya debe ser casi la hora, ¿no? A ver, déjenme que lo encuentro. Acá está, 1 Corintios 15. No, 1 Corintios no. Primera Crónicas, en el Antiguo Testamento. Reyes Crónicas. Versículo clave, 1 Crónicas 15. Versículo 26. Dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Eso solo. ¿Quién ayudaba? Dios a los levitas. Dios ayuda a los levitas, eran los responsables de trasladar el arca en esa historia, en este pacto. ¿Y quién ayudaba? Dios. ¿Para llevar un cajón? ¿Lo llevaban entre 4 o 5? ¿Con 2 varas que no la podían tocar? ¿Una vara de cada lado? ¿Y la cargaban en el hombro? ¿Ayudaba a Dios? Yo a veces, algunas personas dicen, una vez un muchacho que es creyente pero no está adoctrinado porque no va a la iglesia, entonces no tiene doctrina, no está enseñado. Y decía, a mí me da no sé qué pedirle ayuda a Dios para todo. Y yo le decía, pero Dios conoce hasta cuando se te cae un pelo de la cabeza. ¿No va a conocer tu dificultad ahora que estás trabajando y tenés un problema, no lo podés solucionar? Yo le pido todo el tiempo a Dios. Yo realizo trabajo, Miguel, carpintero, ahora se pone todo tornillo o cosas con herramientas neumáticas. Un clavo, para clavar un clavo le voy a pedir ayuda a Dios. Sí, hermano, pedile ayuda a Dios para clavar un clavo. Dios me ayuda en todo, hasta en lo más insignificante. Y yo tengo que trasladar este arca, esta caja, donde mora Dios y el Espíritu Santo, y necesito la ayuda de Dios, y no estaría tropezando cada 2 pasos, o cada 1 paso, o no me podría ni levantar, porque soy un pecador indigno, vivo en este vaso de barro lleno de pecados, y necesito todo el tiempo la ayuda de Dios para llevar su presencia en mi vida, si no sería un desastre. Y yo quiero tener la bendición de Dios en mi vida, como la casa de Obededón, que en poco tiempo todos den testimonio de que Dios bendijo mi vida, porque se nota que Dios mora en mi corazón. Y hay otras referencias que podría hacer mención. Una de ellas es
el contenido del arca. El arca tenía las 2 tablas de la ley. ¿Qué simbolizan las tablas de la ley? La palabra de Dios. Tenía la vara de Aarón que reverdeció. Para esto tendríamos que ir un poquito al relato histórico. El pueblo de Israel se había rebelado y algunos que eran también de la familia de los levitas, como Aarón y Moisés, no querían que ellos solos tuvieran el poder de decisión en medio del pueblo. Entonces desafiaron. Y Dios le dijo a Moisés que pusieran una vara cada una de las tribus de Israel en el lugar identificadas. Y la vara que puso Aarón, como jefe de la familia de los levitas, al otro día cuando fueron a verlas, ¿se acuerdan? Había reverdecido, había brotado. Y las otras no. Eso mostraba la voluntad de Dios, aprobando aquel que tenía el poder de decisión. Y esa vara estaba adentro del arca. Lo podemos leer en Hebreos eso. Y eso representa que la autoridad de Dios está sobre mi vida. Dios, la autoridad de Dios, la decisión de Dios es la que está sobre mi vida. La palabra de Dios y la decisión de Dios. Y lo otro que había dentro del arca era el maná, que representa el alimento físico que el pueblo necesitó durante 40 años en el desierto. Un testimonio es, testimonio de la provisión de Dios. Y eso también debe estar en mi corazón, confiado que Dios me va a sustentar todos los días de mi vida. Todo mi tránsito en el desierto de este mundo, si podemos utilizar la simbología. Todo el tránsito en el desierto de este mundo, la palabra de Dios, la autoridad de Dios y la provisión de Dios van a estar en mi vida. Y yo debo llevar esta caja, este arca, con alegría, sabiendo que soy templo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios está en mi corazón. Que el Señor nos bendiga.